Bueno, hermanos, esta predicación la titulé Abre tu corazón. Y vamos a comenzar en 2 Corintios capítulo 8, versículo 16. Dios nos habla en cada momento, hermanos. Y lo que estuvo hablándonos y predicándose el miércoles, Dios me dio estas palabras para que yo pudiera hacer esta predicación. 2 Corintios capítulo 8, versículo 16. Y esto le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito las mismas preocupaciones que yo tengo por ustedes. O sea, ya estaban en un mismo espíritu los dos. No era Tito, no era Pablo, los dos estaban unánimes, eran uno. Así como el Padre y su Hijo Jesús son uno. O sea, en el espíritu siempre tenemos que ser uno, hermanos. No se trata de que yo voy a hacer lo que yo quiera y vivir como yo quiera, no. Como iglesia tenemos que estar unánimes, porque nada más es un espíritu, hay un Hijo y un Padre. ¿Sí? No dice que son muchos espíritus. Y por lo tanto nosotros tenemos que aprender para alinearnos a lo que Él nos está hablando y enseñando. ¿Sí? Pero el que produce el querer como el hacer es Dios. Y a nosotros como sus hijos es lo mismo que nos produce. Te dice, hey, haz esto. O hey, no hagas esto. Es lo mismo. Pero de nosotros depende si queremos obedecerlo o queremos pasarlo por alto. Nosotros tenemos que ser bien sensibles y pedirle dirección a Dios. Porque de esa manera vamos a ser usados acorde a su plan y a su propósito que tenga para cada uno de nosotros. Si nosotros no ponemos la voluntad en las manos de Cristo, o si no ponemos este barro en las manos del alfarero, ¿qué puede hacer Jesús? Siempre vas a hacer barro o siempre voy a hacer barro. Pero si lo tiene Jesús en sus manos, lo que tiene Él en sus manos, Él lo puede cambiar y transformar. Él lo puede restaurar, Él lo puede regenerar, Él lo puede sanar. Acorde a cómo estemos o nos encontremos. Lo más importante que nosotros aprendamos a depositarnos en Cristo Jesús. Gracias a Dios, dice, que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. Es un gran compromiso, es una gran responsabilidad. Y la aceptamos y la llevamos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Y porque como amamos a Dios, también amamos a nuestro prójimo y a nuestros hermanos. Por eso es un deleite servirle a Dios. No lo hacemos por tristeza, con obligación, no. A veces estamos pasando pruebas, sí. Pero lo hacemos con ese gozo, con esa alegría. ¿Sí? No venimos porque pues me trajeron, no, porque yo dispongo mi corazón a ver qué es lo que me va a hablar y me va a enseñar Dios en este día. Para obedecer lo que Él me está hablando y enseñando. Dice en el 17, de hecho cuando accedió a nuestras peticiones de ir a llevarlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Era un servidor Tito para hablar y para predicar de la palabra. Tito, su servidor de Pablo, era un servidor para ir a llevar esta donación hacia Israel. ¿Por qué? Porque dispuso su corazón. Y si tú no dispones, si tú no abres tu corazón para lo que Dios te quiere usar, simple y sencillamente así te vas a quedar. Por otro lado, si tú no abres tu corazón, Él no puede entrar. Y si tú no lo abres, ¿tú crees que te va a usar? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a redarguir cuando estás haciendo cosas que no convienen? Yo no lo creo.
para que Dios esté trabajando en la vida de cada uno de nosotros, tenemos que tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a confrontar, es el que nos va a reprender, Él es el que nos va a enseñar, pero a la par también es el que nos va a consolar. El Espíritu Santo es nuestro consolador en estos tiempos de aflicción, de tristeza. Él es el que nos consuela. ¿Sí? Hay tiempos en los cuales nos encontramos así, pero el Espíritu Santo es poder de Dios. Y Él nos vuelve a dar esas nuevas fuerzas, ese nuevo aliento para seguir adelante. Si fuera de nosotros ya no nos levantaríamos, hermanos. La carne no se levanta. Por eso el rey David decía, 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. No el injusto, el que hace lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Y aún así le pedimos fuerzas para levantarnos. Y por eso estamos aquí, mis hermanos. Porque hemos entendido que somos servidores de Cristo Jesús. Y así como estos grandes hombres le sirvieron del principio al final, así también cada uno de nosotros debemos de hacerlo. Desde el día que le entregamos nuestra vida, desde el día que entregamos nuestra familia, para que se cumpla su plan y su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios nos habla y nos enseña. ¿Estamos prestos y dispuestos a obedecer sus mandamientos? Porque él era un joven, Tito era un joven, No te crees que era una persona anciana. Él a lo mejor tenía también igual a la edad de Timoteo, 20, 21 años. Y dejaron todo, su persona, su familia, su casa, por hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que estar dispuestos a dejar también nosotros lo mismo. Por eso Jesús nos enseña, dice, el que no deja padre, a madre, a hijos, a esposa, y empieza a dar un relato. Dice, no puede ser mi discípulo. Nosotros tenemos que dejarlo todo lo del mundo para que su plan y su propósito se lleve a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Todo lo demás va a venir por añadidura, hermanos. Todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas es por añadidura. Dice el 18, junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todos, de todas las iglesias por los servicios prestados al evangelio. Personas trabajadoras, personas prestas y dispuestas. Y eso es lo que Dios anda buscando. ¿Sí? Que estemos prestos para hacer lo que Él le agrada, para que su plan y su propósito se lleve a cabo. ¿Y todo dónde lo hace? Lo hace en nuestro corazón. Todo comienza aquí en nuestro corazón. Si tú no abres tu corazón, Dios no puede hacer nada en tu vida. Es imposible. Es imposible, hermanos. Si tú no le abres tu corazón y tú no te rindes a Él, olvídate. Mejor, si tú no te humillas, si tú no te rindes a Cristo, todo lo demás va a ser en vano. Y van a pasar los tiempos, los meses, los años, y no va a haber un cambio, no va a haber una renovación, no va a haber una transformación. Porque el único que cambia, el único que liberta, el único que sana, es Jesús. Y si Él no está en nuestras vidas, ¿quién lo va a hacer? Él es el que nos bendice. Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege. Si tú no lo reconoces, esa es tu persona. Tenemos que reconocer la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Miren, vamos a Nehemías, el libro de Nehemías.
capítulo 8. Por eso dice su palabra en Zacarías 4:6, porque no es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos unos inútiles sin el poder del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 8, versículo 9. Nehemías capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra del Señor así: al oír las palabras de la ley, habla del pueblo de Israel, de los que habían sido expatriados porque habían sido exiliados a Babilonia. Y de Babilonia fueron expatriados y regresados a Israel. Entonces esto es lo que dice: al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo, les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Cuando les empezaron a enseñar la verdad y cuando se dieron cuenta en los pecados en los cuales se encontraban, ellos empezaron a llorar, porque estaban desobedeciendo los mandamientos de la ley de nuestro Dios. Y eso es bueno, porque reconoces que tú has pecado, porque reconoces que tú has fallado, porque Dios nunca falla. Él es perfecto y nosotros vamos a esa perfección, pero acorde o en la medida que nosotros vayamos practicando lo que Dios nos va hablando y enseñando. Si nosotros no practicamos lo que Dios nos va enseñando, ¿cuándo vas a ir siendo más perfecto? ¿Cómo Dios te va a perfeccionar en tu vida? Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: y sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección solo la puede dar Jesucristo nuestro Señor, hermano. Y para eso tenemos que abrirle nuestro corazón. Tiene que estar dentro de, no fuera. Dentro de nosotros. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Ustedes piensan que el Espíritu Santo se viene y se queda a dormir en tu vida, en tu cuerpo? Él está trabajando. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos tristes, venimos desesperados, venimos llenos de ansiedad. Y cuando venimos a Cristo y nos rendimos a Él, Él toma el lugar y Él empieza a desarraigar lo que no es bueno delante de sus ojos. Nosotros no podemos desarraigar muchas cosas, pero Él todo lo puede. Hay cosas que podemos hacer nosotros en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, pero muchas cosas están fuera de nuestra persona. Aunque queramos, no podemos. Cuando somos esclavos, no podemos, mi amado. Cuando tú eres esclavo, tú tienes que renunciar al tipo de esclavitud en la cual tú te encuentras. Yo soy esclavo de Cristo. De eso no me tengo que arrepentir, ni tengo que renunciar. Hablo de los que están esclavos del pecado, de la desobediencia, que están transgrediendo los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Dice el 10, miren. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Le estaba dando consuelo. La palabra te va a entristecer, es lo que estamos viendo, hermanos, pero para que te arrepientas. Esa tristeza el día de mañana se va a convertir en alegría, en gozo, pero va a haber una tristeza que te va a llevar a la muerte, mi hermano. La tristeza seca los huesos y viene la enfermedad, viene la muerte y se acabó. Tenemos que ser sabios de lo que Dios nos habla y nos enseña. Abrió su corazón el pueblo, por eso estaba clamando, por eso estaba llorando. Dijo: ya no lloren, ya se arrepintieron, ya se pusieron a cuentas con Dios.
Ahora mira, compartamos la comida, tomen algo dulce. ¿Y saben qué? Les di una palabra de esperanza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La enfermedad te va a debilitar, el pecado te va a deformar. Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor, hermano. Tenemos que abrir nuestro corazón. ¿Sí? Ellos ya se habían desviado una vez más. No habían entendido que Dios a través de la desobediencia los había mandado al cautiverio a Babilonia 70 años. Y a través de la misericordia de Dios, les dijo, vayan y reedifiquen las murallas de Jerusalén, vayan y reedifiquen el templo. ¿Y qué hicieron? Se metieron con mujeres de las naciones paganas. Y por eso cuando le estaban hablando del libro de la ley, lloraron. Y es bueno, cuando uno reconoce en el pecado en el cual uno se encuentra, abrió su corazón, se arrepintieron y vino una palabra de esperanza. Pueden irse tranquilos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El pecado los estaba debilitando. Y así nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, hermanos. Miren lo que viene en Apocalipsis capítulo 2. Y aquí nos habla para toda la iglesia, hermanos. No se crean que no es para mí también. Es para todos los que formamos el cuerpo de Cristo Jesús. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice, a la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Dice 2. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y ya has descubierto que son falsos. Tenemos que tener la habilidad y la creatividad para poder discernir una cosa de la otra. ¿Sí? Si nosotros todas las cosas las vemos como el mundo las ve, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Nosotros vemos lo que el mundo no ve. Nosotros sabemos cómo se mueven los espíritus inmundos y malignos. No es algo nuevo para nosotros. Simple y sencillamente se ve a través del testimonio, a través de la conducta y el comportamiento. Ve cómo vive el mundo. Así, sencillo. ¿Por qué? Porque no es el Espíritu Santo que lo está guiando y lo está dirigiendo. Son espíritus que lo están atormentando, mis hermanos. Y a nosotros no nos atormenta nada. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo nos va a guiar siempre a toda verdad. No que ahorita dijiste una verdad y al rato dijiste mentira. Eso es pura hipocresía, mi hermano. La verdad siempre va a ser la verdad y la verdad se debe volver un hábito en nuestras vidas para reflejar a Cristo Jesús. No que cuando tenga necesidad estés ahí de mentiroso. No, mi amado, eso no es ser un cristiano. Esos son tus deseos, ese es tu egocentrismo. Que tú quieres hacer o recibir lo que tú quieres. Pero eso no es de Dios. Dice el versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Cuántas familias en el mundo entero dejan lo de Dios por hacer lo suyo?
¿Cuántas familias pierden una relación y una comunión con Dios y la convierten en una religión, una tradición y una costumbre más? Como vive el católico, como viven todos sus protestantes. Nuestro Dios no es una religión ni una tradición. Siempre tenemos que estar enamorados de nuestro Dios. Siempre tenemos que estar agradecidos de nuestro Rey. Porque siempre, siempre Él es el primero en nuestra vida. Por Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Sí? Cuando tú dejas a Dios, te dice, ¿sabes qué? Quédate aquí, ahorita yo voy a hacer lo que yo, mis negocios. Voy a solucionar mis compromisos. No lo dejas que Él esté obrando y trabajando en tu vida. Porque cuando lo dejamos que Él trabaje, te voy a decir una cosa, Él sabe hacerlo mejor que cada uno de los que habitamos el planeta Tierra. Cuando tú tienes alguna inquietud, cuando tú tienes una necesidad, Él ya sabe cómo sacarla. Pero nos está dejando a ver qué tanto dependemos de Él, si realmente Él es nuestro primer amor. Si Él por amor dio a su Hijo Jesucristo, nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es entregar nuestra vida a Él, para que a través de nuestro testimonio su nombre sea exaltado y glorificado. O sea, nos lo va a demandar, hermanos. Le está diciéndole, hey, tengo en contra tuya esto, que me has dejado a mí, porque Dios es amor. Y por amor, Dios dio a su Hijo unigénito. Lo llevó a la cruz del Calvario a sufrir lo que nos correspondía a nosotros. Fue latigado, fue vituperado, fue escupido, fue latigado, todo por causa de todo el mundo. No solamente de nosotros como iglesia, de todo el mundo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Has creído en Jesús? ¿Por qué has dejado tu primer amor? Esa es la pregunta que tengo. Porque Dios es el amor perfecto. ¿Por qué hoy en día no lo amamos? Porque has cerrado tu corazón. Porque no has visto lo que tú pensabas y lo que tú creías. Pero no saben que Dios está probando nuestro corazón para ver qué tanta fidelidad hay de nosotros hacia Él. Y eso es lo que va a cambiar nuestras vidas. La decisión que hoy tomes tú. Si tú te enamoras, siempre vas a estar enamorado. No nada más cuando tú llegas o cuando... A veces no entendemos de qué manera ese es el amor de Dios. No es como el amor del mundo que estás con la novia en tus primeros días y te deshaces uno al otro y ¡ay, amor! Y después sale pura hipocresía, puros problemas. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es amarlo, es honrarlo, es obedecerlo y es seguirlo. Ese es amar a Dios. Y si tú has dejado a Dios por tus preocupaciones, por tus planes, ya no estamos haciendo lo que le agrada. Dice, tengo en tu contra esto, que has dejado tu primer amor. ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué la necesidad si le dijiste, Señor, ayúdame, dame dirección, cómo le puedo hacer? Y ahora que tenemos lo que le pedimos, ¿por qué lo dejamos? Porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Cerramos nuestro corazón y nos volvemos duros a la voz de su Santo Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo te dice, hey, no hagas esto, lo haces. ¿Por qué? Porque ya no estás
ejercitado. Porque tú has concitado al Espíritu Santo a través del pecado o las malas decisiones que has tomado. Fíjate lo que dice el 5. Dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Es bueno arrepentirse, hermanos. Arrepiéntete si has tomado una decisión equivocada, si has pecado en contra de nuestro Señor. Porque si tú has pecado en contra de nuestro hermano, estás pecando en contra de Dios. Tenemos que arrepentirnos. Que siempre seamos sensibles, que esté tratando en nuestras vidas. No importa que lloremos, es bueno llorar. Porque en la medida que nosotros abramos nuestro corazón, no vamos a guardar ese rencor, ese resentimiento, ese odio. Vamos a guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, hermano. Si supiera que hoy en día la mayoría de muertes en el mundo es a través del corazón. Es la causa número 1 de muertes en el mundo. No es el diabetes, no es el cáncer, no. Es tu corazón, mi amado. Por eso es importante que guardemos nuestro corazón. Y no guardar ese resentimiento, ese rencor, ese odio. Porque después se va a enfermar tu corazón. Y le va a faltar fuerza para seguir adelante aquí en este mundo. Porque nuestro corazón es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Si tenemos un corazón fuerte, saludable, así van a ser nuestras fuerzas de nuestro cuerpo. Pero solamente lo da el Espíritu Santo y lo hace el Espíritu Santo. Por eso dice en Apocalipsis que el que dice que Jesús toca la puerta. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, dice que Él va a entrar y Él va a morar. Porque Él quiere sacar de todo ese rencor, ese resentimiento, todo ese odio. Y así está el mundo. En vez de que lo deseche, todo lo recibe. Ellos están al revés. Porque para ellos lo bueno es malo. Y para nosotros no. Tenemos que ser sabios. Que si nos dan una palabra es para bien de nosotros. Es para beneficio de nosotros. Dice que si no te arrepientes, dice, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Un candelabro es una forma de media luna donde hay ponen muchas velitas o muchas luces para que alumbre. Y si tú no te arrepientes, Jesús es luz. Y cuando quites ese candelabro, vas a estar en tinieblas, mi amado. Y va a ser peor que en el principio. Una persona que está en tinieblas no ve nada. Si quita el candelabro de tu casa, de tu mente y de tu corazón, vas a estar a tientas. No vas a tener dirección. Por eso dice su palabra que cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Y es el candelabro de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Por eso reflejamos luz. Y nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Porque si no estuviéramos igual que el mundo. Y eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Señor, hermanos. Hay que rendirnos a Cristo Jesús. Él es el soberano y dueño de todas las cosas. Dice el 6. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, a las cuales yo también aborrezco. O sea, hay unas cosas también que tenemos buenas, no todo es malo. Lo malo es el pecado en el cual tú estás. Si dejas el pecado, Dios te vuelve a restaurar. Si tú te rindes a los pies de Cristo, no te va a decir, ya no te quiero. Porque tenemos un Padre que nos ama.
pero también tenemos un Padre que nos corrige y nos disciplina. Y eso es lo que debemos de entender, hermanos. Dice el 7, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Si Satanás nos pone zancadilla y nosotros nos quedamos allá, no vamos a llegar. El vencer es el terminar nuestra carrera aquí en este mundo con Cristo Jesús. Si no estamos con Cristo Jesús, nunca vamos a llegar a la meta, mi amado. Por eso es importante que nosotros tomemos decisiones. Dice, el que salga vencedor, porque Jesús venció al diablo y venció a la muerte. ¿Cómo venció Jesús al diablo y a la muerte? Con la palabra, viviéndola, obedeciéndola y enseñándola, porque también Él enseñó. De la misma manera también nosotros así vamos a vencer. No hay otro método diferente, hermanos. Es el mismo. El que nos enseñó Jesús es el mismo que nosotros debemos de tomar para llegar a esa meta, para ser vencedores y el día de mañana estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otra fórmula. El católico dice, ¿qué dice? ¿Todos los caminos llegan a Dios? ¿Usted cree que sí? Hay un solo camino. Y ese camino se llama Jesús. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Así de que tenemos que tomar en cuenta lo que Dios nos habla y nos enseña. Y Dios quiere evitarnos problemas, situaciones difíciles. Por eso nos exhorta. Por eso nos está hablando. Para que no estemos dormidos. Que examinemos nuestra vida, cómo la estamos llevando, cómo la estamos viviendo. Si es grata delante de Dios. Pudiéramos aparentar con el ser humano que estamos de mil maravillas, pero a Dios no lo vamos a engañar. Dios sabe qué tipo de personas somos y tú también y yo sé qué tipo de personas somos a través de lo que hacemos. Porque cada uno de nosotros sabemos lo que hacemos o no lo sabemos. Sabemos lo que hacemos, sabemos lo que decimos, sabemos lo que pensamos y bajamos a nuestro corazón. Dios ya lo sabe. Por eso tenemos que tomar nosotros decisiones para que el día de mañana Dios pueda cambiar la historia de nuestra vida y de nuestra casa. Miren, vayamos al libro de Esdras. Capítulo 7. Versículo 27. Esdras capítulo 7, versículo 27. Dice en el encabezado, oración de Esdras. Y esto dice lo que nace del corazón, porque esto es lo que sale de cada uno de nosotros. Lo que tú hables es lo que hay en tu corazón. Veamos lo que hay en el corazón de Esdras, era el sacerdote. Dice, bendito sea el Señor Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Hasta los reyes paganos Dios los convence cuando se disponen y reconocen quién es Dios. ¿Sí? En este caso era cuando ellos estaban en Babilonia. Dice la palabra que Dios produce el querer como el hacer. Y Dios le puso al rey
de Persia, que fueran y reedificaran el templo en Jerusalén y Israel. ¿Por qué? Porque fue quemado, fue destruido. Pero Dios es el que pone en el corazón. Y te pone en tu corazón y me pone en el corazón. Depende de cada quien si lo quiere abrir, mi amado. Esto es personal. ¿Sí? Dios te pone en el corazón que lo hagas y tú decides si lo quieres obedecer. En este caso, el rey obedeció para que fuese reedificado el templo allá en Israel. Dice, bendito sea el Señor, no dice yo, no. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Dice el 28, por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes. Y porque el Señor mi Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Estaban allá en el cautiverio. Pero Dios en su soberanía le tocó el corazón del rey. Y le dijo, ¿sabes qué? Tú, Esdras, Nehemías, Josué y Salatiel y varios, váyanse y reedifiquen el templo de Dios. A Nehemías lo usó para reedificar la muralla de Israel. Pero todo es Dios, mis amados. Es al punto que quiero llegar. Que Dios nos hable y dice, hey, abre tu corazón. Porque si el rey lo hubiera cerrado, ¿qué hubiera pasado? No hubiera pasado nada. Y les voy a confirmar lo que dice aquí, miren, para que vean lo que Dios hace. Para que vean lo que el poder de Dios, cuando uno está atento a la voz del Espíritu Santo. Nehemías capítulo 1. Esdras capítulo 1. Versículo 2. Esdras capítulo 1, versículo 2 dice, esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo que me... Fíjate lo que dice el rey Ciro. El Señor Dios del cielo que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está ¿en dónde? En Judá. El rey Ciro tenía todos los reinos de la tierra. Había conquistado pueblos y naciones. Él las tenía subyugadas. Él era el mandamás. Pero aquí la palabra es clara y es luz. Sí. Dios lo incitó a que fuera y edificara el templo allá en Israel, en Jerusalén. Siendo una persona importantísima, hermanos. Siendo el rey Ciro dueño de un imperio de naciones. No están hablando de una casa, de un carro, no, mi amado. Y un rey pagano que no tenía el conocimiento de Dios, pero tampoco estaba, ahora sí que tonto. Lo entendió porque esto fue lo que dice. El Señor Dios del cielo que me ha dado todos, está hablando del rey Ciro, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Y luego dice el 3, por tanto cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Vean que cuando estamos prestos y dispuestos a escuchar la palabra de Dios, se cumple lo que Él ya tiene establecido desde antes de la fundación del mundo. Por desobediencia de la nación de Israel, el pueblo fue al cautiverio a Babilonia. Y porque Dios le puso en el corazón a Ciro, le dijo, ¿sabe qué? Vayan a reedificar el templo allá
en Jerusalén. Y Nehemías le dijo, ve a reedificar toda la muralla, porque una nación sin muralla, pues, te imaginas, cualquier intruso va a entrar. Toda nación tiene fronteras. Bueno, pues esa muralla era la frontera de lo que era el perímetro de la nación de Israel. Y Dios nos da encargos, hermanos. Y vemos que no solamente Ciro, Nehemías, Esdras y a todos los que le dijo, ¿saben qué? Todos los que son de allá, vayan. No le dijo, no, nosotros no vamos. Estuvieron prestos para la reedificación del templo de Dios. Y así nosotros debemos estar prestos a lo que Dios nos está hablando y enseñando, hermanos. Sí. Por eso es importante, no somos nosotros, es Dios en nosotros. Él es el que cambia la historia, mi hermano. Uno no puede hacer nada. Dice, cobré ánimo, reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. O sea, hay jefes. No todos somos lo mismo. Hay unos que son obreros. Como en nuestra nación tenemos un presidente, tenemos gobernadores, hay magistrados, hay senadores, hay diputados. De ese tipo de personas son de las que llegó allá, no de las obreras, de las ordinarias, de las que tenían el conocimiento de cómo reedificar, que tenían el conocimiento del libro de la ley. Nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y tenemos que aplicarlo a nuestra vida y a nuestros hijos. ¿Qué herencia le vas a dejar a tus hijos? ¿En qué confías? Si el día de mañana, si Dios se lo permite, vamos a envejecer. ¿Y qué vas a hacer? ¿O qué voy a hacer? Hay que dejar que su plan y su propósito se lleve a cabo, hermanos. Miren, vayamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Les voy a leer desde el capítulo 16 para que lo escuchen, para que entiendan de qué lo estoy hablando. Yo lo apunté desde el versículo 7, pero les voy a leer desde el capítulo 16, versículo 1, para que entiendan de qué les estoy hablando. Dice, pacto de Asa con Ben-Hadad. O sea, Asa era el rey de Judá y Ben-Hadad era un rey pagano. Para que entienda, dice el 16:1. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entre Israel y Judá iba a haber una guerra, iba a haber un encuentro. ¿Sí? Entre mismos hermanos. ¿Sí? Porque de Judá es el rey David, de la tribu de Judá. Y de ahí nació el Mesías, el Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Dice en el versículo 2, entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. También le envió este mensaje. 3. Hagamos un pacto entre tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Anula tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se marche de aquí. 4. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y dio a los jefes de su ejército la orden de atacar a las ciudades de Israel. Así conquistaron a Eglón, Dan y a Bet-Mayín.
y todos los depósitos que había en las ciudades de Neftalí. 8, dice, cuando Baasa se enteró, suspendió las obras de la fortificación de Ramá. Entonces el rey Asa movilizó a todo Judá y se llevó de Ramá las piedras y la madera con que había estado fortificando aquella ciudad, y fortificó más bien a Geba y a Mizpa. 7. En esa ocasión el vidente Hanani se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. 8. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenías muchos carros de combate y caballos, y sin embargo el Señor los entregó en tus manos porque en esa ocasión tú confiaste en Él. ¿Qué hace el diablo? Cuando nosotros no depositamos nuestra vida y nuestro todo en Cristo, ¿qué hace el diablo? Él vino a matar, a robar y a destruir. ¿Qué le quitó el rey Ben-Hadad? Asa, oro, plata y todo. ¿Por qué? Por no confiar en Dios. ¿Sí? Porque dice más después que antes atacó otros reinos y como confió en Dios, Dios le dio la victoria. Y así es, hermanos. Cuando nosotros no confiamos en Dios, todo va a ser contraproducente. Aunque pareciera que todo está saliendo bien, cuando menos te lo esperes, va a venir la prueba. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros dependamos de Dios. Dice aquí lo dice muy claramente. ¿Sí? Dice el 9, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Fíjense, el no tomar en cuenta a Dios. ¿Qué es la persona? Una persona necia. Él sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Él sabe nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad. Él sabe el presente, el futuro y el final. ¿En quién confías? Y todo por no abrirle tu corazón. Miren lo que sigue adelante, hermanos. Es trágico. Dice lo que dice. Fíjate, el profeta Hanani le dijo eso al rey Asa. Y mira lo que hizo este necio. Dice el 10. Asa se enfureció contra el vidente por lo que éste le dijo, y lo mandó encarcelar. En ese tiempo Asa oprimió también a una parte del pueblo. En vez de que le dieran gracias a Dios, ¿qué hizo? Al profeta, porque a un vidente era un profeta. En vez de decirle gracias porque me estás exhortando de la decisión equivocada que tomé. No, como él era el rey, lo mandó encarcelar. Y no solamente a él, sino está hablando a gran parte del pueblo. Una mala decisión arrastra a toda una familia. Una mala decisión, en este caso el presidente de la República, puede arrastrar a toda la nación. Si toma una decisión equivocada, hermanos. Y si nosotros no lo vemos así, estamos dormidos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de nuestro Señor. ¿Sí? Dice en el 11, los hechos de Asa desde el primero hasta el último están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Pero miren lo que dice el 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies, y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. Eso le pasa a la gente. A una persona necia no busca a Dios. Se enfermó y quiso, buscó a los médicos. Y si tú no te arrepientes, tal vez no sé cómo nos vaya. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Siendo el rey, y el rey no estaba, ahora sí que
fuera de lo que Dios está hablando, porque el libro de la ley la tenía el rey y también lo tenían los sacerdotes. O sea, Israel no ha estado ignorante. El libro de la ley la tenía el rey Asa y también la tenía el pueblo de Israel, porque el pueblo tenía que ser uno. Y cuando alguien se desalinea, lo que viene, como él era el rey, ¿qué pasó? Arrastró al profeta y a gran parte del pueblo. Y así nosotros, si no somos sensibles, a través de nuestra necedad, podemos arrastrar a nuestros hijos, o Dios nos lleva de una vez. Dice, Dios nos deja para que venga el maligno y nos mate. Y su plan y su propósito no se va a llevar a cabo. Se le endureció su corazón. Siga leyendo esto, hermano, porque es importante. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él, a los que abren su corazón, a los que reconocen lo que somos, lo que dijimos y lo que hicimos. Pero si tú no lo reconoces, ni Dios te puede cambiar, mi amado. Eso sí lo tengo por seguro. Si tú no reconoces el tipo de persona, solo Dios. Yo no quiero hablar más de él. Lo que me corresponde es bendecirlos, que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los guarde. Y eso es lo que me corresponde a mí, hermanos. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.